Internacional de la Mujer. Y no importa que ya haya pasado ese día, ya que a las mujeres no hay que festejarlas un solo día, sino hay que homenajearlas todos los días del año. Me hubiera encantado que el evento hubiera sido presencial, ya que Michoacán es un estado mexicano que todavía no he tenido oportunidad de visitar. Ojalá que la contingencia por la COVID-19 termine pronto y podré conocer ese estado que, según me han contado, es muy hermoso, con rica tradición y además tiene puntos de coincidencia con mi propio país, es decir, bosques y lagos. El tema de mi plática de hoy es sobre dos factores que considero son claves del éxito de una nación: la igualdad de género y la educación. Estaré haciendo referencia a la historia de mi país, Finlandia. Empecemos con igualdad de género. Las finlandesas decimos que naces valiente o llegas a serlo, porque no te queda otro remedio. Siempre en la vida se necesitan unas personas con el suficiente coraje para abrir camino y dar ejemplo a los demás. Hoy comparto con ustedes la historia de líderes políticas finlandesas valientes que allanaron el camino y apoyaron con sus esfuerzos a las demás mujeres para avanzar también, y que son fuente de inspiración generación tras generación. Hace ahora 115 años, en el 1906, se logró, gracias a unas mujeres resistentes en su visión de igualdad, que Finlandia fuera el primer país del mundo en instituir plena igualdad de género parlamentaria. Se aprobó no solo el sufragio universal como primer país en Europa, sino también como primer país del mundo con el derecho universal de presentarse como candidato a las legislativas el año siguiente, en el año 1907. Eso fue el inicio del cambio profundo democrático de la sociedad nuestra. Todos los ciudadanos adultos, independientemente de su género, su condición social, su fortuna o su posición, estaban en la misma línea. Desde entonces, la dedicación de las parlamentarias a mejorar la situación de mujeres y niñas en la sociedad era continua. Motivadas por los principios de justicia e igualdad, luchaban con determinación y eficacia también para que todas las niñas tuviesen el derecho a estudiar lo que les interesaba, incluso ciencias, economía o matemáticas. Las primeras parlamentarias creían en lo que hacían, incluso cuando la sociedad todavía en su mayoría estaba en contra o dudaba en las trayectorias de cambio. La participación de la mujer finlandesa se fortaleció en general durante la Segunda Guerra Mundial y durante la construcción del sistema de bienestar posguerra. Sin esa contribución de la mujer, Finlandia no sería el país desarrollado que ha logrado ser. Solo con la mitad de la sociedad no se puede obtener un país de bienestar resistente y competitivo. Estimadas y estimados, hasta hoy Finlandia ha visto a varias mujeres subir a la cima del poder político, como la presidenta de la República, varias presidentas del Parlamento y 3 primeras ministras. La actual tiene 35 años, como ya se mencionó. Cuando Sanna Marin fue elegida primera ministra de Finlandia, fue el jefe de gobierno más joven del mundo. Hoy en día es valorada como una de las líderes femeninas, o quiero decir, líderes más influyentes del mundo. Gracias a ellas y a las primeras parlamentarias con visión, una niña finlandesa crece entendiendo que tiene las mismas oportunidades que los niños y que puede hacer exactamente lo mismo que los chicos, si solamente así ella lo quiere. Pero de verdad es así. Aunque en Finlandia se han roto muchos techos de cristal,
y se hayan dado pasos gigantes hacia la consecución de una igualdad de género total desde el año emblemático de 1906, no se puede dar por sentado que los derechos sean permanentes. Establecer un derecho no lo garantiza para siempre. Participación política y toma de decisiones igualitarias es uno de los objetivos mundiales de la ONU, de la Agenda 2030 de la ONU. En el año 2021, ningún país ha logrado eso, tampoco Finlandia. Es sorprendente cómo la igualdad de género no es solo algo correcto, sino también inteligente, ya que aumenta el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Es imprescindible que jóvenes estudiantes y nuestras hijas ya puedan elegir de manera totalmente igual entre sus opciones de vida y que puedan trabajar por sus metas y objetivos en el mundo con oportunidades iguales como las de los chicos. Para lograr eso, necesitamos juntar esfuerzos por una integrada e incansable cooperación doméstica e internacional, con compromisos concretos para poder eliminar los obstáculos restantes a la plena participación igualitaria. Pero ahora veamos el otro factor del éxito, la educación. Es uno de los temas más cerca de mi corazón. También es un tema que está atrayendo constantemente el interés internacional generalizado. Hace ya más de una década que Finlandia ha sido llamado el país líder mundial de la formación. Y sí, nosotros creemos que la mejor inversión que un país puede hacer para su futuro más próspero y equitativo es invertir en educar y formar a todas sus niñas, niños y jóvenes. Me gustaría comenzar presentándoles a la mujer cuyo rostro seguramente han visto y cuyo nombre han escuchado más que en una ocasión. Creo que tenemos aquí una foto. Muy bien, muchas gracias. Ella tiene 35 años y es la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. Cuando fue elegida como primera ministra en diciembre de 2019, fue el jefe de gobierno más joven del mundo, como ya mencioné hace unos momentos. Ella misma ha contado en entrevistas que no era una estudiante particularmente sobresaliente en la escuela primaria. También el camino para sus estudios abrirse. Después de la secundaria, pasó 3 años trabajando como cajera en una tienda, sopesando las opciones de su futuro. Marin misma ha contado en redes sociales sobre su propia historia de la manera siguiente. Estoy muy orgullosa de Finlandia. Aquí la hija o el hijo de una familia pobre puede estudiar y alcanzar altas metas. La cajera de una tienda puede llegar a ser incluso la primera ministra. Sin duda, nuestra primera ministra es un buen ejemplo de las fortalezas del sistema educativo, además de la igualdad de las oportunidades y de género en mi país, en Finlandia. El objetivo de la educación finlandesa siempre ha sido garantizar una formación de calidad para todos, independientemente del lugar de residencia del alumno, de su género, de la situación socioeconómica de sus padres, de sus habilidades de aprendizaje, etc. En Finlandia, de acuerdo a la Constitución, todos tienen el derecho de estudiar, pero también tienen la obligación de cursar la escolaridad básica. Estos principios garantizan para todas y todos oportunidades iguales de poder elegir qué caminos intentan tomar más adelante en la vida. Lo que la educación de calidad gratuita todavía puede ofrecer en Finlandia también es una posibilidad de obtener de bienestar económico y social mejor que la generación anterior, como ha sido el caso de la primera ministra. Los resultados de aprendizaje a nivel nacional son muy parejos
independientemente de las circunstancias de los hogares de los estudiantes o en qué escuela les tocó estudiar. Además, es posible, hasta deseado, que el aprendizaje continúe durante toda la vida. Nuestro sistema educativo también fomenta la cooperación con las empresas y contamos con numerosas oportunidades de formación y empleo patrocinados por el Estado destinadas a garantizar, en primer lugar, el empleo al individuo y, en segundo lugar, desarrollar las habilidades que el mercado laboral necesita. Regresaré a este tema más tarde. Veamos ahora un corto video que sirve como una buena introducción a la educación en Finlandia. Por favor. Estimadas y estimados, existe un entendimiento compartido en Finlandia y es que el bienestar de nuestro país está basado en lo logrado vía la educación. Es también claro que los resultados sostenibles de la alta calidad de nuestro sistema educativo no se crearon en una noche. Es una consecuencia del compromiso a largo plazo con la equidad, la igualdad y la inclusión. El sector educativo ha sido construido y reformado de forma decidida y persistente durante décadas para adaptarse a cada cambio y desarrollo del mundo, la sociedad, las industrias y la economía finlandesa. La historia de nuestro sistema educativo comenzó hace unos 200 años, cuando Finlandia todavía era un gran ducado autónomo bajo el Imperio ruso. A medida que Finlandia avanzaba hacia su independencia, lograda en 1917, la educación se convirtió en una de las claves del crecimiento y del éxito de la nación. La educación también desempeñó un papel importante en la construcción de la unidad
de un Estado joven independiente. En 1921 se creó el moderno sistema de educación obligatoria siguiendo la filosofía de la educación para todos. La principal comprensión fue que no podemos darnos el lujo de dejar a nadie atrás, que una nación solo puede desarrollar su verdadero potencial cuando cada ciudadano tiene la oportunidad de hacerlo. Esto significaba poner la educación a disposición de todos. Y esto significa que todas las niñas y todos los niños tienen acceso a la educación y a la atención de la primera infancia. Esto es importante no solo para ayudar a los niños a tener un comienzo y oportunidades parejos al principio de la vida, sino también da las mismas posibilidades a ambos tutores de participar en la vida laboral. En nuestro entendimiento, el éxito de Finlandia como país está en gran medida ligado a la igualdad entre hombres y mujeres, principio que se refuerza una y otra vez en nuestro sistema educativo y en nuestra sociedad en general. Nos hemos dado cuenta temprano, como ya mencioné antes, que no podemos permitirnos perder la participación y contribución de la mitad de nuestra población a la vida social y económica. De hecho, hoy en día la proporción de las mujeres líderes en la vida empresarial, política y responsables de la toma de decisiones en Finlandia es una de las más altas del mundo. Estimada audiencia, en Finlandia la educación es gratuita a partir de la educación preescolar. La escuela proporciona libros, los útiles escolares y también ofrece almuerzos calientes gratuitos de alta calidad a los estudiantes hasta el final de la educación secundaria. Y esto ha sido desde el año 1948. El sistema educativo es muy descentralizado y autónomo. Las escuelas no son supervisadas ni controladas desde una autoridad centralizada. De hecho, existe un alto nivel de confianza y división de responsabilidades entre las autoridades nacionales y locales. Además, se fomenta la búsqueda de soluciones locales, la creatividad y la experimentación. Y aún así, esto puede resultar sorprendente. Las diferencias entre las escuelas en los resultados de aprendizaje se encuentran entre las más pequeñas del mundo. Los criterios curriculares nacionales se complementan con los planes de estudio locales, en cuyo diseño participan los docentes de las escuelas. En todas las materias, el plan de estudios hace hincapié en las habilidades de amplio alcance, como aprender a aprender, la multialfabetización. Por ejemplo, con esto quiero decir el saber los medios de comunicación para reconocer los fake news, la interacción cultural y futuro sostenible. El sistema educativo de Finlandia evoluciona y refleja constantemente al mundo cambiante a su alrededor. Sin embargo, ha pasado por solo unas pocas grandes reformas. Una de las más significativas tuvo lugar en la década de los 70. Con esa reforma se instaló el sistema escolar integral, escuela básica universal, lo que significa que básicamente todos tienen las mismas oportunidades para una educación de buena calidad en una escuela más cercana a cada educando. Además, el sistema educativo finlandés es flexible. Siempre es posible complementar sus habilidades y seguir estudiando, incluyendo la educación superior. Se hace hincapié en el aprendizaje permanente y la educación de adultos está disponible en todos los niveles. Pues, ¿por qué hablo tanto de esto? ¿Cuál es entonces el secreto del sistema escolar finlandés? Desde luego, se basa en características culturales y en nuestras soluciones nacionales también.
Como cada pueblo, cada nación tiene su propia narrativa de importancia, los elementos clave de nuestro sistema escolar también se resumen en unos puntos clave. Primero, todo empieza en la niña, en el niño, en el estudiante. El sistema educativo finlandés tiene al alumno y su proceso de aprendizaje en el centro de su enfoque. Se presta mucha atención en el apoyo al aprendizaje y en el bienestar de los alumnos. Se enfoca en la enseñanza individualizada. Es también una meta importante que el proceso de aprendizaje sea siempre divertido. En Finlandia, la enseñanza durante la primera infancia consta de juego e interacción social. Esto promueve la alegría por logros y aumenta la motivación por seguir aprendiendo. Además, se anima a los alumnos en lugar de controlarlos. La educación no está basada en la competencia ni en la rivalidad entre los estudiantes. Las escuelas finlandesas enfatizan el bienestar del niño, manteniendo los días escolares cortos, tomando suficientes descansos entre las clases, recreos, pasando tiempo al aire libre e incluyendo actividades como deportes, arte y música en el currículum, que se consideran muy importantes. También los alumnos comienzan la escuela más tarde. Deben tener 7 años cumplidos. El año preescolar a partir de los 6 es voluntario. Pasan también menos tiempo en el aula y tienen menos tareas que los niños en muchos otros países y aún así tienen excelentes resultados. Mi segundo punto clave, docente, profesión de alta formación y muy valorada en la sociedad. Teniendo en cuenta el gran respeto hacia la educación y formación continua de calidad, no es de extrañar que la profesión de docente sea altamente valorada y los estudios de formación del profesorado son de alta aspiración en Finlandia. En todos los niveles escolares, los maestros son altamente cualificados y comprometidos. Tanto para nivel primaria como para secundaria se requiere el grado de maestría y la formación de maestros incluye prácticas de enseñanza. Además, deben mantenerse en constante capacitación y actualización. Nuestros docentes tienen una autonomía extraordinaria en comparación con otros países, aunque deben seguir el programa y el currículo nacional de estudios. Tienen la libertad para elegir sus propios métodos de enseñanza. Debido a su nivel muy alto de profesionalismo, los maestros son capaces de enseñar y apoyar a cada niño a partir de los puntos de partida y fortalezas propias del niño. Hice referencia a esta anteriormente con la enseñanza individualizada. Por ejemplo, el profesor, el docente puede decidir de salir de las aulas del edificio de escuela al parque o a un bosque si piensa que el entorno, el ambiente de cada alumno sea más apropiado para que haya más motivación y más enfoque de seguir escuchando y al mismo tiempo aprendiendo. La pandemia de COVID-19 demostró capacidades y la versatilidad y resiliencia del sistema educativo en nuestro país. La primavera pasada, Finlandia cerró casi todas las escuelas y el aprendizaje siguió a distancia. Actualmente, hoy en día, está el país siguiendo un modelo híbrido que de nuevo se puede ejecutar gracias a las capacidades de los profesores y al sistema flexible. Y luego mi tercer punto, aprendizaje durante toda la vida. En Finlandia, una educación de excelencia está disponible para cada alumno, promoviendo al máximo su potencial con el fin de que llegue a ser
quién desea ser y lo que desea ser, lo que puede cambiar en el curso de la vida. La mayoría de los oficios y trabajos que llevarán a cabo los escolares de hoy no existen aún. Nosotros creemos que el sistema de formación tiene que cambiar la forma de orientar a los jóvenes hacia la vida laboral, porque ya no podemos hacerlo igual que antes. Es importante que en la escuela se desarrollen actitudes de querer siempre actualizar los conocimientos y aumentar también las habilidades, las cuales no se relacionen tan solo con una profesión. Es decir, se busca promover la comunicación, la colaboración, la interacción, el liderazgo, la empatía y la solución creativa de problemas, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Los alumnos finlandeses aprovechan con entusiasmo este sistema educativo nuestro, ya que las cifras de abandono escolar son muy bajas. Se fomenta incluso la educación informal, en particular mediante el acceso a las bibliotecas. Hoy en día, cada municipio está obligado por ley a proporcionar servicios bibliotecarios y las principales bibliotecas de investigación están abiertas a todo el mundo. La información proporcionada por estas instituciones se considera parte del capital intelectual de la sociedad, razón por la cual los servicios básicos son gratuitos. Y para finalizar, en Finlandia, la educación y formación continua está basada en una visión nacional compartida por toda la sociedad. Se dice que la confianza en la educación y el poder del conocimiento forman parte de la propia identidad y percepción de la nación. El sector educativo es considerado como prioridad y por eso hemos disfrutado en general de una estabilidad política en este sector. Es decir, tenemos continuidad en las políticas públicas en general y los cambios que se hacen son para que las escuelas puedan corresponder mejor a las exigencias del mundo a nuestro alrededor. Dar prioridad a la educación y la igualdad ha valido la pena. Finlandia ha pasado de ser uno de los rincones más pobres de Europa para colocarse en la cima del conocimiento tecnológico, convirtiéndose en uno de los países del mundo con mayor bienestar. El hecho de tomar decisiones con coraje ha permitido a Finlandia desarrollar durante décadas un sistema que ofrece a todo el mundo la oportunidad de una formación continua para su autodesarrollo. Como consecuencia, el mercado e industrias han agradecido a aquellos que han tomado las decisiones de esta inversión continua. Finlandia ha sido consultada por otros países desde hace mucho tiempo sobre cómo intercambiar las mejores prácticas educativas. Sin embargo, no intentamos que se imite el sistema nuestro al 100%. Eso ni siquiera es posible, porque siempre con educación se tiene que tomar en cuenta el contexto sociocultural e histórico de cada país. No obstante, los países pueden aprender unos de otros y las mejores prácticas en una nación se pueden adaptar a otra. Las personas, las nuevas tecnologías, las estructuras, las filosofías y los procesos también pueden cruzar fronteras. Y con mucho gusto compartimos la experiencia nuestra con países socios tan importantes como lo es México. Bien, el mundo está cambiando rápidamente. La educación es la clave para desarrollarse y adaptarse y enfrentarse a los desafíos. La formación, ciencias e investigación pueden darnos herramientas para mejorar nuestro nivel de vida, mientras mitigamos los retos globales, el cambio climático y la crisis de biodiversidad.
La educación inclusiva es también el camino hacia un futuro más equitativo y hacia la paridad de género. En Finlandia queremos conservar estos elementos clave de nuestro sistema, al mismo tiempo que queremos estar listos para enfrentarnos a nuevos retos. La historia de nuestra propia primera ministra muestra que la igualdad y un sistema educativo flexible que posibilita el estudio y el aprendizaje en todo momento y durante diferentes circunstancias de la vida, siempre es provechoso y trae fruto tanto para el individuo como para la sociedad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, embajadora. La verdad es que bastante interesante conocer estas historias de mujeres que vemos al frente y que sin lugar a dudas son ejemplo. Yo siempre he dicho que los ejemplos importan porque nos marcan una ruta que sabemos que puede seguirse, ¿no? Y es sumamente importante. La verdad es que ya han sido elogiadas por su liderazgo calmado y decisivo durante esta pandemia. Vemos que funciona y justamente lo que usted menciona acerca de la importancia de la educación y de una educación inclusiva. Finlandia es referente para el mundo entero de que la equidad importa y que la equidad marca éxitos para una nación. Entonces, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros y con nosotras. Y ahora me gustaría abrir un espacio para que la gente que se conectó el día de hoy nos haga preguntas, le haga preguntas, aprovechando que está aquí usted. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer directamente en el chat o levantar la mano y le doy el uso de la voz. Por acá en el chat nos pregunta Carla García: ¿cuáles creen que son las fallas que tenemos en el sistema educativo en México que no permiten un desarrollo de calidad? Bueno, muchísimas gracias. Claro, no estoy aquí para dar consejos, soy aquí para compartir las mejores prácticas. Y claro, las fallas no es mi deber de identificarlas en un sistema educativo de un otro país. Pero como he hecho mención, es bastante peculiar la narrativa nuestra en cuanto se trate del desarrollo del sistema educativo del sector público, porque he estado hablando de un sector público, no las escuelas privadas, que tenemos bastante pocas en Finlandia. Lo que pasa es que la educación, como tenía este rol bastante, me da escalofríos cuando lo pienso, que hace tanto tiempo mi país era realmente uno de los rincones más pobres del mundo, que se veía, se reconocía que solamente teníamos muy pocos recursos naturales, eran nuestros bosques, que los llamamos nuestro oro verde, y teníamos a nuestra gente. Así que lo que se debía hacer si queríamos traer prosperidad al país entero, se debía invertir en los dos, en los bosques y en la gente. Así es como una vocación histórica. Así que el sector ha logrado unos resultados consistentes de buena calidad, no siempre a los mejores del mundo, porque como estamos cambiando y reformando el sistema, también tardamos en ver el impacto de cada cambio que se ha tomado. Pero la consistencia en ese sentido, la continuidad de buena calidad y que los principios tradicionales se han podido mantener, eso creo que han sido los pilares fundamentales. Y como he dicho, nosotros siempre el país muy dispuesto a compartir con los países socios importantes que tienen interés, que quieren adoptar unos elementos nuestros en su sistema educativo. Ojalá esta respuesta
suficiente para la pregunta. Muchísimas gracias, embajadora, y gracias, Carla, por preguntar. Enseguida, Clara pregunta, ¿en qué consiste el sistema de educación especial? ¿Cuentan con escuelas para personas con necesidades especiales? ¿Sus escuelas de educación regular son inclusivas? Sí, gracias por la pregunta. El sistema educativo en general es inclusivo. Así que hay escuelas que tienen como estudiantes, alumnos especiales, que tienen en cada aula, quiero decir, que tienen alguna dificultad o algún reto en el proceso de aprendizaje. Y por eso valoramos tanto el profesionalismo de nuestros docentes, porque tienen la capacidad de apoyar y apoyar y guiar a cada alumno de continuar con su proceso de aprendizaje. A pesar de que haya dificultades en el proceso, pueden tener como consecuencias desde la situación familiar, o puede que el niño o la niña es inmigrante. Tenemos muchos extranjeros también viviendo en Finlandia que integramos en nuestro sistema finlandés. Tenemos escuelas especiales para niños que han nacido con una, ¿cómo se diría? Creo que no estoy ahora usando el concepto adecuado, con alguna discapacidad. Se dice que, que, que necesitan apoyo especial. Estos niños en general también asisten las clases, las aulas con los demás alumnos, pero tienen un docente especial en su apoyo, además del profesor, del docente en el aula. Así que se intenta adaptar a cada niño, a cada niña en el aula, de que ella no se sienta como discriminado, y que los demás niños desde muy pequeños entienden que cada uno es igualmente valorado en el aula, y cada uno quiere aprender con la misma voluntad y con la misma energía. Es como la filosofía inclusiva de nuestro sistema educativo. Muchas gracias, embajadora y Clara, por la pregunta. Enseguida, Roberto Ramírez, quien hace unos minutos también nos saludaba y nos decía que es presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, AC, y miembro de la red de Juntos por Michoacán y de Mexicanos, primer capítulo de Michoacán. Nos pregunta qué tiempo, cuántos años les llevó para esta revolución educativa y qué fue lo que la propició. Bueno, si hablamos ahora la revolución, buenas tardes. Si hablamos ahora de la revolución en sí, yo quisiera subrayar este 1921, cuando por ley se cementó la filosofía igualitaria, que todas las niñas tenían la misma oportunidad de ir a la escuela que los niños. Así que las chicas y los chicos desde 1921 tienen el mismo derecho igual de educarse, de formarse. Y más adelante, como he hecho mención, que es como un órgano que está como reflejando los cambios del mundo, los cambios, las necesidades del mundo empresarial, industrial, que está como adaptándose todo el tiempo a las necesidades, porque las escuelas tienen la responsabilidad enorme de preparar a los niños y a las niñas, de que ellas tienen la capacidad de enfrentarse a los retos, porque ellos son el futuro. Así que se puede decir que hay este tipo de revolución todo el tiempo.
pero podría mencionar que la década de los 1970 era otro como pilar que cambió mucho el sistema educativo porque como profundizó, desarrolló todavía más la filosofía inclusiva e integral del sistema que, que también reflejó la vocación continua entonces del apoyo de la ciudadanía al sistema educativo y a la meta de continuar haciéndolo muy bien para la mejor competitividad de nuestra economía. Como he hecho mención, no tenemos otros recursos naturales sino nuestros bosques y nuestra gente, así que la educación, la formación, seguir siendo enfrente de las innovaciones de ciencias, tecnologías, nuevas tecnologías, ha sido muy, muy importante para nuestras tecnologías industriales. Nuestra economía también es dependiente de nuestras exportaciones. Así que en tal punto que hubo un tiempo cuando Finlandia no fue solamente conocido por la empresa Nokia, pero sino también que teníamos, creo, el más alto cifra de ingenieros superiores en el país en cuanto se trate de la población en general. Muchas gracias, embajadora. Y bueno, ahora tiene la mano levantada Isidora Cofre. Si gustas abrir tu micrófono y hacer el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora, por toda esta ponencia. Ha sido maravillosa. Creo que ha sido muy eh, interesante y reflexiva para todas nosotros y nosotras. Mi pregunta va enfocada en el rol de maestro. Yo entiendo de que es una de las bases fundamentales del sistema educativo finlandés. Quisiera saber cuáles son sus recomendaciones para México en relación a la formación de nuestros educadores. Muchas gracias por su pregunta. Como ya he hecho mención, me encanta compartir, me encanta compartir la experiencia, los mejores prácticos que Finlandia tiene en este sector, en otros sectores también, pero ahora estamos hablando de la educación. Yo como diplomática soy embajadora de mi país, represento a Finlandia aquí, no estoy aquí para corregir, sino para compartir. Y yo no tengo la adecuada formación tampoco, no podría tener una opinión académica que sería errónea, que sería correcta. Solamente puedo compartir lo que sé, cómo se preparan los docentes, maestros, profesores en Finlandia. Creo que las claves allí, podría mencionar tres, que cómo se valora tanto la educación, la formación en sí, también se valora la profesión. Se considera que los docentes, maestros, profesores, y no importa si tienen su tarea en la escuela primaria o en las universidades más conocidas del país, es una profesión altamente valorada, como he mencionado, que tienen mucha responsabilidad sobre sus hombros porque llevan responsabilidad tienen una parte de la responsabilidad del desarrollo nuestro económico de bienestar en el futuro también, porque están educando a nuestros hijos. Y otra cosa es que se considera que la profesión, como tiene tanta responsabilidad, merece también una educación de nivel de máster. Así que incluso desde la primera escuela, el nivel primaria de escuela, los docentes se les exige tener la maestría en la educación. Y el tercer punto es la parte obligatoria de su formación durante sus estudios, que es, creo que son 40 créditos
del título en su totalidad, que tienen que completarse en el aula. Así que tenemos escuelas donde los niños van para aprender, bueno, son escuelas normales, pero tienen profesores a punto de magistrarse, como controlados, guiados y vigilados de los otros profesores que tienen esa función. Y es interesante, ¿no? Que tienen que acudir a la clase, tienen que ya ejercer su función bajo vigilancia, bajo el apoyo de los que ya tienen como más visión y bajo también, claro, en correspondencia con los niños, que creo que son muy buenos también si son muy pequeños o son mayores, que tienen muy buen como ojo también de comentar y de dar retroalimentación. Ojalá haya respondido a la pregunta. Muy interesante, embajadora. Gracias, Isidora, por preguntar. Veo muchas preguntas. Por aquí Pedro Carreón, quien es además colaborador del centro, pregunta qué importancia le da el sistema educativo de Finlandia a la educación en derechos humanos. ¿Se promueve la educación en derechos humanos desde los primeros niveles educativos? Y además voy a leer la pregunta de Benjamín Ortega Morales, que agradece mucho la presentación, dice que hay muchas reflexiones valiosas, que es profesor investigador universitario con énfasis en la educación superior, y pregunta qué rol juegan las empresas en su participación en la educación dual, cómo han logrado integrar el STEM a un mayor número de jóvenes para tener el nivel de innovación tecnológica que goza Finlandia. Gracias nuevamente y enhorabuena por la organización del foro. Ahorita doy la palabra a quienes tienen levantada la mano, pero si pudiera contestar por lo pronto estas preguntas, sería ideal. Muy bien, muchísimas gracias. Qué pregunta más grande sobre los derechos humanos. Yo comparto que es mi entendimiento cómo es la sociedad en Finlandia. Pensamos que son los padres, es la familia que tiene el principal responsabilidad de enseñarles a sus niños y niñas qué es lo correcto y lo que no es. Así que es la formación básica de guiar a los niños ya antes que empiecen su camino escolar. Luego, la escuela tiene sus propias responsabilidades de la enseñanza, de guiar en el proceso de aprendizaje y mantener como su buen ojo a que los niños, los alumnos en su aula entiendan lo que se puede hacer y que no se debe hacer. Pero el punto de partida siempre está en casa, en la familia. Luego, la escuela. La escuela tiene como la responsabilidad oficial. Los derechos humanos, creo, el respeto hacia el otro sin como tendencia de como los niños son niños, claro que siempre tienen sus juegos y tienen sus juegos entre grupos y contra alguien quien aparezca diferente, eso sí que existe, pero forma parte de la cultura también, que eso normalmente se aprende a distinguir desde los primeros años de la infancia. Y no digo que haya como una filosofía moral y ética muy grande, alta, en cuanto se trate de los niños muy pequeños, pero sí que forma parte de la cultura finlandesa. Nosotros somos muy transparentes. Incluso se dice, hay como bromas de nosotros que
que nosotros decimos lo que vamos a hacer y eso puede que confundimos a otras culturas, a otros pueblos que no son tan transparentes. Nosotros sí, así que forma parte de ser finlandés, de ser como muy honesto, transparente. Y eso viene de lo que he hecho mención, de que la familia tiene la primera responsabilidad de guiar a los niños suyos, de entender qué es el respeto hacia los demás y qué es lo que él mismo puede tener am, como como ahora ahora me falta el vocabulario, que él tiene también este entendimiento cómo los demás pueden y tienen que comportarse con él. Así que él también tiene derecho a cómo defenderse si se siente discriminado. Y esta cultura forma parte de mi sociedad y por eso pienso que es muy fácil para nosotros, soy diplomática, nosotros en la diplomacia, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, valoramos el avance, el desarrollo y la defensa de los derechos humanos mundiales, una de nuestras prioridades. Y lo tenemos como una cosa muy natural porque hemos crecido en este contexto político, cultural, societal, de aceptar a todos. Pero subrayo, no quiero idealizar tampoco. Son los principios, son los conceptos que se normalmente aprende desde la niñez. Y el otro, las empresas. Es una muy interesante pregunta también. El modelo alemán o austríaco de la educación dual, en sí, como 100% no existe en Finlandia. Pero, por ejemplo, durante los años de la juventud, los estudiantes ya están en busca de empleo de verano, porque como hay una pausa muy largo en los estudios de las universidades, quieren aprovecharlo para obtener conocimiento y experiencia laboral. Y depende un poco de la situación económica también, y ahora es un poco más difícil para los jóvenes, porque, como he dicho, estamos enfrentando muchos retos, y claro que la pandemia, desde luego, es uno de ellos. Pero hay empresas, hay muchísimas empresas que quieren emplear a los jóvenes porque es su beneficio también. Tenemos en el sistema educativo, ahora si tuviésemos una imagen, lo podríamos mirar juntos, tenemos como dos vías desde que se cumpla la carrera obligatoria escolar. Hasta ahora ha terminado a la edad de los 16 años. Ahora el gobierno actual quiere aumentarlo con 2 años más. Así que la escolarización obligatoria duraría hasta los 18 años. Pero desde ese término hay dos opciones posibles. Otra es la más académica y otra es una mixta posibilidad que apoya a los jóvenes que no son maduros para hacer los estudios en las universidades académicas. Así que tienen una vinculación más estrecha, más concreta al mundo empresarial e industrial. Y es la opción que tenemos y ha sido creado hará ahora 15 años, algo así, justamente para responder a las necesidades de nuestras economías e industriales que han
enfrentando desafíos cambiantes por el mundo que está cambiando, por la tecnología que está desarrollando, por las profesiones que están desapareciendo y las nuevas que están apareciendo. Pero el sistema idéntico alemán-austriaco no lo tenemos. Tenemos la confianza que vía la carrera educativa se puede lograr como mano de obra superior, más avanzada académica, con mejor como continuidad y quizás también resiliencia, porque a veces lo que se ha experimentado en Finlandia, los contratos duales terminan a veces después de unos años de un proyecto o algo así. Y nosotros queremos garantizar que haya empleo a todos los jóvenes. Gracias. Muchísimas gracias. Embajadora, sabemos lo ocupada que es su agenda. La verdad es que hace una excelente ponencia y hay mucho interés y muchas preguntas. Usted díganos qué tanto tiempo tenemos, si no, pues por ahí... Bueno, quizás 2 preguntas más, Preguntas ¿no? más. Sí, 2 Excelente. preguntas. Si yo hablo mucho, sí, también. No, es que Mucho tiempo. justamente fue muy interesante todo y hay muchas preguntas. Está muy bien, entonces tenemos 2 manos levantadas, precisamente 2 Danielas. Si quieres puedes hacer uso de la voz Daniela Montiel y enseguida Daniela Cervantes y para que pueda contestar la embajadora. Hola, buenas tardes, embajadora. Quiero saber qué tan importante es la salud mental para ustedes en Finlandia, en el sistema educativo, porque bueno, creo que ahora con la pandemia nos dimos cuenta que es realmente muy importante y quiero saber qué tan importante es para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Sí, creo que pandemia ha causado mucha pérdida a todo el mundo en todos los grupos de edad, pero yo pienso que a la juventud se le está castigando mucho, porque la juventud uno tiene que poder vivir con plenitud, ¿no? Para poder ver y experimentar, para poder intercambiar con sus amigas, con sus amigos, todo esto para aprender de la vida, para estar preparado para la vida. Y esto, ellos tienen la ventaja porque esto de adaptación a la educación digital no era gran cosa para ellos porque ellos están como en la vanguardia de todo este desarrollo, ¿no? Fue fácil para ellos. Pero desde luego se ha subrayado mucho la necesidad de buscar las maneras, las posibilidades de que no encerremos a toda una generación dentro de sus casas para no poder ver con sus amigos estudiantes, amigas de la escuela. La primera primavera el año pasado se trató solamente de unas semanas de continuar educándose, participando a la educación de manera desde distancia. Así que, y el verano teníamos una situación mucho mejor en el país y ellos podían disfrutar más libertad que durante la primavera. Y ahora se vive la segunda ola en Finlandia y hay muchas más restricciones. Se ha pagado mucha atención a la salud mental de los jóvenes, de toda la población. Y una parte muy importante era que desde el principio de la crisis las autoridades tomaron la cara ellos mismos, que no se escondieron las que toman las decisiones, la primera ministra, el presidente de la República y todas las ministras responsables, que en nuestro caso todas son casualmente mujeres, que tienen la mayor responsabilidad de buscar salidas, buscar maneras de que haya
la máxima seguridad en la sociedad y la máxima posibilidad de continuar la vida. Eso de dar la cara y la honestidad, la transparencia, que es muy típico a nuestro carácter de la nación, alivió mucho que no quedaron preguntas sin respuestas. Ellos dijeron que sí, la situación es extremadamente difícil, pero para lograr salir de esto tenemos que hacerlo juntos. Y las recomendaciones fueron seguidas de manera excepcional. Y también cuando se podía relajar las medidas que no eran muy grandes, que los lockdown en sí no hemos vivido muchos una vez solamente, ahora se prepara la otra, que se podía manejar de tal manera de que la juventud también podía verse, recomenzar las actividades de deportes, las artes, la música, las clases, quiero decir, extras, todo esto. Y se ha hecho mucho de manera virtual. Por ejemplo, no solamente las aulas académicas se organizan vía maneras virtuales, sino también, claro, las clases de música que forman parte de nuestro currículum, las actividades en general de pasatiempos, lo que se puede, las artes, todo tipo de clases de música se ha podido continuar haciendo vía virtual. Se ha permitido agrupamientos entre 6, 8 o 10 personas a la vez. Así que si los jóvenes son responsables, han podido verse, han podido aliviar sus pensamientos en grupo también, pero en pequeños grupos solamente. Y es un pueblo bastante resistente, pero también es un pueblo que por la oscuridad del invierno se dice que necesita también las perspectivas de salida. Y ahora estamos ya en la primavera, así que tenemos la confianza de que no se trata de unas edades como perdidas, que todavía no estamos así en ningún país y tampoco en Finlandia. Pero ayuda mucho la posibilidad de hacer actividades y deportes en el aire libre. Eso se hace muchísimo, muchísimo en Finlandia. Aquí también los parques están llenos de gente. Me gusta mucho ver a ellos disfrutándose. Muchas gracias, embajadora. Ya por último les doy el uso de la voz a Daniela Cervantes y ahorita nos vemos para concluir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y pues por esperar mi pregunta. Mi pregunta es si hay algún programa para estudiantes mexicanos que queramos pues irnos a vivir a Finlandia, algún programa que nos apoye, no sé usted qué nos pueda recomendar. Bueno, me alegro mucho de esta pregunta, así que hemos tenido suerte a esperar hasta aquí. Hay becas entre universidades. Hay muchas universidades que tienen un acuerdo bilateral de intercambio de estudiantes. Y no sé ahora si tengo a alguna de mis colegas de la embajada en la línea para poder enviar un correo electrónico vía el chat. No sé si están. Ya se hace tarde, quizás no están. Lo podemos facilitar el correo electrónico porque es una fuente de información de donde Daniela, tú y todos los demás que tienen interés de ir a Finlandia a estudiar, podéis encontrar todas las respuestas. Pero hay una docena por lo menos de universidades que tienen un programa de becas de intercambio con las universidades mexicanas y están en marcha. Y es cuestión de solicitar una beca de tu universidad aquí en México o estar en contacto con tu universidad aquí para que
solicites más información de las posibilidades de la próxima aplicación de beca para ir a Finlandia. Ok, Así que, entonces lo que me recomienda usted es que directamente lo vea con mi universidad. directamente ahora se ha cambiado un poco cómo funcionó anteriormente. No sé si es un impacto o consecuencia de la pandemia, pero se ha cambiado hace un año algo así. Y es lo más fácil que se puede hacer. Hay una continuación. Tenemos un grupo de alumni que yo considero como el grupo de los verdaderos embajadores entre los dos países, porque, porque como han estudiado y vivido en vuestro caso en Finlandia o en el caso de los finlandeses, estudiantes finlandeses en México, han compartido mucho a sus familiares, a sus amigas, amigos, sí que es un grupo muy grande de gente que conoce muy bien el otro país y que siga quizás con un interés de ir a vivir allí o ir a trabajar y luego volver y compartir de nuevo lo vivido y experimentado. Así que mucha Perfecto. suerte. Gracias, ya me mandaron y pues justo como la dirección en la que puedo buscar la información. Se lo agradezco mucho. Excelente, muchísimas gracias. A usted. Ujú. Muchísimas gracias, embajadora. Sí, por ahí en el chat Arja Perala nos pone la información acerca de las becas. Y bueno, con esto Excelente. concluiríamos la charla. La realidad es que ha sido una charla bastante enriquecedora. Agradecerle por parte del Centro de Estudios y Formación Política, personalmente, por supuesto, y también por parte de nuestro fundador, Juan Bosco Tinoco, por tomarse el tiempo de estar el día de hoy con nosotras y con nosotros. También a Arja Perala por hacer esto una realidad. Y bueno, a mí me encantaría, ya para concluir, yo que soy una mujer apasionada con este ideal de la equidad y sabiendo que Finlandia es un pionero, es país pionero en este sentido y que es un ejemplo para los demás países de que es posible y que además funciona y funciona bastante bien. Me encantaría cerrar la charla si nos hace el favor de darnos algunas palabras para las mujeres mexicanas que vemos todavía esto un poco lejano. Me encantaría algunas palabras para las juventudes, las mujeres y también pues en general para poder aspirar a este ideal. Y muchísimas gracias por estar el día de hoy a todas y a todos los que nos acompañaron y en especial a usted, por supuesto. Pues muchísimas gracias y muchas gracias por tus muy bonitas palabras también en el nombre de mi país y en nombre de las finlandesas. Bueno, el consejo que podría dar a las jóvenes mexicanas que aspiran a hacer grandes cosas es que primero seguir siendo vosotras mismas, seguir siendo honestas con vuestros pensamientos y seguir teniendo confianza en las capacidades, las habilidades, el carácter que tenéis, porque desde luego no es algo inferior en comparación con los jóvenes, hombres jóvenes, quiero decir, que estáis en la misma línea y creo que en la vida lo que se puede enseñar, como el ejemplo de nuestra primera ministra, apostar, invertir tiempo en los estudios realmente merece la pena, porque y también no solamente en un título de una especialidad, sino también quizás en los idiomas o en algo que se siente atraído, que es fácil para ti, porque entonces es muy motivado de continuar aprendiendo más y compartiendo luego todo lo que haya aprendido. Tener la confianza y seguir siendo honesta y tener confianza en sí misma. No hace falta ser, como diría, algo, no hace falta ser famoso mundialmente.
no hace falta llegar a ser primera ministra. Así que se puede lograr grandes cosas. Así es, todas y todos tenemos la capacidad de impactar en nuestros entornos. Muchísimas gracias nuevamente. Por ahí el chat está lleno de agradecimientos y halagos a la charla. Fue muy interesante. Gracias por tomarse el Sí. tiempo de compartir con nosotros de una manera tan humana esta perspectiva. Y queda abierta la invitación para cuando guste venir a Michoacán, alguna charla presencial. Ahí está el Hotel Pórtico de nuestro fundador, a la orden y invitada siempre. Muchas gracias y gracias a todos y a todas. Nos vemos la siguiente charla. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.